Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el 5, así. Pero el Espíritu dice, con mayúscula Espíritu, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los que han conocido la verdad. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fin de la cita a la cual le vamos a concentrar hoy atención. Hermano, si por ahí es la primera vez que estás viniendo, quiero que sepas que yo no me paso hablando todo el tiempo de falsos maestros. Porque por ahí alguien viene, o justo me escuchó una prédica anterior yo tirando contra falsos maestros, y justo viene hoy y parecería que yo soy eso de que está ahí todo el tiempo dándole a los falsos maestros. Hermanos, estamos estudiando 1 Timoteo verso por verso, y hoy toca un verso como este. ¿Entienden? He hablado de la oración, de la mujer, de la iglesia, de muchas otras cosas. Hoy toca un mensaje como este. Entonces, yo no soy un pastor, no me considero, ni tampoco al pastor Guido, alguien que está todo el tiempo ahí despotricando contra los falsos, pero en el orden del texto, este es el tema que toca hoy. ¿Amén? Bien. De hecho, que quiero como introducción repasarte los puntos de la carta de 1 Timoteo. 1 Timoteo comienza, y voy a mostrarte la estructura básicamente de 1 Timoteo, y quiero que vos mismo analices a qué me estoy refiriendo. 1 Timoteo 1, versículo 1 al 2, Pablo saluda. 1 Timoteo 3 al 11, advierte en contra de los falsos maestros. Así comienza 1 Timoteo. Del 3 al 11, advierte en contra de los falsos maestros. Después, en el 1, del 2 al 17, Pablo da gracias en cómo la misericordia y la gracia se han manifestado en la vida de Timoteo. Después Pablo dirige a Timoteo a pelear la buena batalla. También Pablo insta a Timoteo a que haga oraciones por todos los hombres, especialmente por aquellos que están en autoridad, a fin de que se fomenten las condiciones propicias para que todos vengan al Evangelio. Cuando comienza el versículo 2, el capítulo 2, Pablo habla de esto. También en el capítulo 2, Pablo instruye a Timoteo sobre la correcta postura de la oración y sobre el atuendo apropiado y la conducta de las mujeres. Eso es lo que se había hablado en el capítulo 2. En el capítulo 3, Pablo expone los requisitos de los que deben de buscar ser pastores o obispos. También habla de los diáconos en el capítulo 3. En el capítulo 3 también hay una sección dedicada a las esposas de los diáconos, e inclusive cuáles serían los requisitos de ellas para que el ministerio y el llamado de sus maridos sea válido. Y el capítulo 3 termina expresando su preocupación por las iglesias, por la familia de Dios, y cita un poema o un himno, también se podría decir, en cuanto a el mensaje del Señor. Y en el capítulo 4, otra vez, al igual que en 1 Timoteo 3, del 3 al 11, vuelve a advertir sobre los falsos maestros. Después Pablo sigue hablando acerca de los siervos del Señor, y quiero decirte que cuando lleguemos a 1 Timoteo 6, del 3 al 10, Pablo otra vez advierte sobre los falsos maestros. Así que 1 Timoteo es una carta tan pequeña, pero si hay una idea que Pablo lo toca 3 veces, es una advertencia para la iglesia en cuanto a los falsos maestros. Y hoy toca esto. Ahora, ¿por qué Pablo le da tanto énfasis a cuidado con los falsos maestros? Es porque era el problema que estaba hiriendo y debilitando a la iglesia a la cual se dirige esta carta.
¿Y por qué digo a la iglesia? Porque si bien esta carta fue dirigida a Timoteo, era una carta dirigida a este joven predicador para que él dirija a la iglesia por un buen camino. Entonces, 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5, tiene que ser entendido dentro del marco de las ideas anteriores. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 inicia con un conector, una palabra que es pero. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe. Así que, hermanos, es importante que tengamos en cuenta que ese pero obligatoriamente nos está llevando a las ideas que están arriba. ¿Por qué? Así que esta no es una clase de castellano, pero la finalidad de un pero es actuar como un conector o como un nexo entre dos oraciones, produciendo una contraposición, contrapone ideas. Así que, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque las ideas que siguen, que están anteriores al capítulo 4, básicamente las más contundentes están en 1 Timoteo capítulo 3, del 14 al 16. Yo les pido que vuelvan a leer conmigo eso, que era parte de la prédica pasada, para que el capítulo 4 nos tenga sentido para nosotros. 1 Timoteo capítulo 3, 14, miren lo que dice, y breve resumen de esta porción que obviamente amerita toda una prédica de nuevo, pero vamos a ponernos en el contexto. Repito, para que estas palabras tengan sentido para nosotros. Pablo le dice a Timoteo, en esta porción, lo siguiente: esto te escribo, Timoteo, yo te escribo esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Así que aquí en esta porción tenemos el motivo por el cual Pablo escribió esta carta a Timoteo. Para que si Pablo tarda, porque Pablo quiere ir a encontrarse con Timoteo, pero si él tarda en ese encuentro, Timoteo ya sepa cómo debe de conducirse en la casa de Dios. Y es más, en esta simple frase hasta podríamos encontrar una de las definiciones más concisas de lo que es, hermanos, la iglesia, de lo que somos nosotros. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. Y cuando se refiere a casa de Dios es familia. La casa de Juan, la casa de Pedro, los de la casa del fulano, los de la casa de tal persona. La iglesia es la familia de Dios. Es su casa. No se refiere a una estructura, se refiere a un hogar, a una familia. Todo aquel que cree en Jesucristo es adoptado por el Señor y pasa a ser miembro de la casa de Dios. Amén. Amén, ¿verdad? Otra vez. Amén, hermano. Amén. Somos miembros de la familia del Señor. Somos parte de su casa. Es una expresión muy coloquial, muy cercana, muy cálida, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, en la familia del Señor, que obviamente, por si cabe alguna duda, dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que no solamente somos la familia de Dios, sino que somos el reservorio. Somos la columna, el baluarte, el bastión que protege la verdad del Señor. Así que miren, aquí hay definición de iglesia. Habla de su naturaleza y habla inclusive de su mensaje. Estos somos, esta es la misión que tenemos y este es nuestro mensaje. Repito otra vez, como martillo que pega la piedra, para que entiendas dónde estás y parte de qué somos. Somos parte de la familia de Dios, somos su cuerpo, somos su iglesia, tenemos un mensaje y tenemos que proteger, velar y expandir ese mensaje. Somos columna y baluarte de la verdad del único Dios viviente.
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y acá dice piedad, pero tal vez tengas alguna versión que dice grande es el misterio de nuestra fe. O también otras versiones dicen grande es el misterio de nuestra devoción. Esta palabra se puede traducir de esas tres formas. Grande es, indiscutiblemente grande es el misterio de lo que creemos, de nuestra fe, de nuestra devoción, de la piedad. Y no solamente eso, después Pablo cita un poema, un himno metrificado, donde está prácticamente resumido el misterio de nuestra fe, el misterio de aquello a lo cual le estamos dedicando devoción, de la piedad. Y comienza con esta frase: Dios fue manifestado en carne. Jesús vino. Dios fue manifestado en carne. Jesús vino. Justificado en el Espíritu. Visto por los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo y vuelta recibido allá arriba. El Evangelio. Jesús vino, hizo su obra, pagó por nosotros, fue visto por todos, ascendió, todos lo vieron. No solamente fue predicado a los judíos, también a los gentiles, creído en el mundo y vuelta a ser recibido allá arriba. Hermano, el Evangelio. Es como si fuera que yo te escriba una carta y te diga, hermano, mantenete fiel y firma el Evangelio y te cite uno de los himnos que más cantamos aquí. Y te cite una porción de Ante el trono celestial. Vos digas, hasta la melodía te venga. Es exactamente lo que Pablo estaba haciendo aquí. Ahora, ¿por qué es importante entender este texto? Y en el marco de la parte final, más que nada, del capítulo 3, tiene que ser entendido el capítulo 4, porque después de decir Pablo, básicamente, la enorme idea de que somos la casa de Dios, de que somos el bastión, la columna y baluarte de la verdad, lo que protegemos la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra fe, piedad, también se puede traducir, y después de enunciar el Evangelio, el 4 inicia con un pero. Grande es el misterio de nuestra fe, de nuestra devoción. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, de la piedad o la devoción. En Cristo Jesús. Así que el primer punto inicia con esta palabra enorme que está aquí, que es la apostasía. Así que vuelvo a esta idea. Pablo está conectando dos ideas terribles. Una terriblemente hermosa y una terriblemente fea. Porque está hablando acerca de la misericordia de Dios arriba, pero algunos van a bajarse de esto, van a retractarse. Algunos van a dejar de creer. Y no solamente esto, sino que le da una autoridad divina a este pero, porque dice, pero el Espíritu, con mayúscula, pero Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hermanos, Dios dice, el Espíritu dice que en los últimos tiempos mucha gente va a dejar de creer. Y esta palabra apostatar o apostatarán tiene que ser definida bíblicamente hablando.
Porque la palabra apostatar significa básicamente, como un pastor lo define tan contundentemente, dice, es simplemente apartarse, simple y trágicamente apartarse de la posición en la que uno se encuentra en algún momento dado. Los requisitos para una apostasía, porque hay que entender eso, una apostasía no es alguien a quien uno le predica sobre Jesucristo o le habla del Evangelio y esa persona rechaza el Evangelio. Eso no es un apóstata. ¿Estamos claros, verdad? ¿Van siguiendo? Eso no es un apóstata. Un apóstata o apostasía es cuando a alguien se le presenta el Evangelio y esa persona recibe el Evangelio y exteriormente manifiesta fe y creencia. Yo creo. Y parece que está creyendo. Pero pasado el tiempo, por distintas circunstancias, en un momento dado la persona se aparta, diciendo ya no más. Ya no creo en él. Ya no creo en esto. Expresa o tácitamente. Y la apostasía se puede llevar a cabo de distintas formas. Por seguir algo diametralmente opuesto al Evangelio o por seguir a un Evangelio diferente con un Cristo falso. ¿Entienden eso? Se puede cambiar a un Cristo verdadero bíblico por un Cristo no bíblico y estás apostatando de la verdad. Apostatar no es dejar de creer doctrinas no salvíficas. La apostasía tiene que ver con negar el Evangelio. Este indiscutiblemente grande misterio de nuestra fe es indiscutiblemente grande y es un misterio. Aún para los que lo conocemos, siguen siendo en parte un misterio, porque nunca vamos a entender completamente el Evangelio. Que Jesús se encarnó, que Jesús fue justificado en el Espíritu, que fue visto por todos los ángeles, predicado a los que no eran pueblo, o sea nosotros, creído en el mundo y recibido allá arriba. Grande es este misterio, pero algunos van a bajarse. Y lo dice el Espíritu. ¿Vieron eso? Y es duro, ¿verdad? Hace unos días estábamos con Cristian Romero mirando comentarios bíblicos y estábamos mirando no sé cómo explicarlo para que sea lo más sencillo posible, un libro llamado Strong, que clasifica las palabras tanto en el griego como en el hebreo. Y esta palabra que está aquí como apostatarán es la palabra del Strong número 868. Y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando comparé esta palabra, afistemi, esta palabra apostatarán, es la misma palabra que está en Lucas 8:13. ¿Y qué dice en Lucas 8:13? Yo les busco rápido. En Lucas 8:13 dice, cuando habla acerca de la parábola del sembrador, ustedes saben, la semilla en la buena tierra, a un costado del camino, entre espinos, ¿conocen, verdad? Bueno, cuando habla acerca de la semilla entre pedregales, dice Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se afistemi, se apartan. Es la palabra que en Timoteo es apostatarán. Y esto es muy importante que un cristiano lo tenga en cuenta porque, hermano, no es lo mismo un apóstata
que un hermano descarriado. ¿Lo comprenden, verdad? Un hermano puede caer y por un tiempo estar descarriado. Créanme que el Espíritu lo va a consumir por dentro. Saben de eso, ¿verdad? Porque el Señor te consume. Amén, hermano. Todos ustedes saben lo que es la tristeza que viene de Dios, ¿verdad? Segunda de Corintios. Cuando pecas, un breve tiempo de placer, la tristeza que te invade después. Una cosa es un hermano apartado, otra cosa es un apóstata. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que si bien esta es la verdad del Evangelio, lo terrible, pero que el Señor nos advierte porque lo dice el Espíritu claramente, y miren cómo es una frase que le da autoridad divina a los escritos de los apóstoles y de los demás hombres del Señor que se plasmaron aquí, es que aunque hombres sean instrumentos del Señor, es el Espíritu el que habla. Y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos hay gente que va a apostatar, va a dejar de creer. Así que la advertencia no saca el dolor, repito, la advertencia no saca el dolor, pero de alguna forma nos prepara. Qué duro esto, hermanos. Yo como pastor le digo, qué duro. Cómo destroza, cómo golpea a la congregación, cómo le golpea a uno como pastor cuando esto ocurre. Al punto tal de que uno tiene que como que evitar tener cierta renuencia de cuando uno ve a alguien converso y dice, sí, Señor. Y hasta uno dice que sea real. Así que hay gozo, pero a la vez hay un Señor que esto sea real, que no sea emoción, que sea semilla en la buena tierra, que no sea semilla en la roca. Padre, yo en estos más de 10 años de pastorado he visto a muchos hermanos retractarse de la fe que alguna vez predicaron y profesaron. Yo lo he visto. Así que después de darle este tono tan autoritativo, tan divinamente autoritativo, diciendo, pero el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán, Pablo se suma a la par a muchos otros escritores bíblicos, a varios escritores bíblicos, y creo que uno de los que podríamos encontrar tan fuertemente hablando sobre esto es a Juan, un verso ya muy conocido para nosotros. Miren lo que dice Juan en 1 de Juan, capítulo 2, versículo, vamos a leer del 18, centrándonos después en el 19, verso muy conocido. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Se dan cuenta que Pablo dice en los posteros tiempos y Juan te dice, ya es los últimos tiempos? Porque los últimos tiempos iniciaron con la segunda venida del Señor. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos que se oponen a Jesús, anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y miren lo que dice el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué duro, ¿verdad? Y el mismo Pablo, inclusive en Hechos capítulo 20, y les leo estos versos para que entiendan que no es que solamente aquí dice el Espíritu, sino que está en toda la palabra acerca de esto. En Hechos capítulo 20 dice, versículo
28 en adelante, Pablo hablando 12 años antes de esta carta, 12 años antes de escribir Primera de Timoteo, Pablo dice a un grupo de pastores de la región justamente de Éfeso, dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y miren lo que dice el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde saldrán estos lobos rapaces? Hermanos, serán apóstatas de la iglesia, con un mensaje adulterado al punto tal que van a querer guiarte a otro Jesús y a otro evangelio. No solamente eso, esto lo voy a parafrasear para que corramos más rápido. Cuando los discípulos hablaron con Jesús y les dijeron: Maestro, ¿cuándo va a ser el fin? ¿Cuáles van a ser las señales? Y en Mateo 24, iniciando, Jesús les dice y les advierte que se van a levantar falsos cristos, y hasta dice que van a hacer milagros y señales. Y que el amor de muchos va a enfriarse. Es Jesús diciéndote: van a hacer milagros, van a hacer prodigios. Y muchos van a seguirlos. Y aquí, créame, les sorprendería, hermanos, la cantidad de versos donde el Espíritu dice claramente, a través de los apóstoles, profetas y hombres que el Señor ha usado, les va a impresionar cómo advierte en contra de falsos maestros y lo que los falsos maestros producen: apostasía. Apostasía. Así que es importante que definamos esto, porque no podemos usar con cualquier persona: tal persona apostató. Es una acción específica, muy fuerte, trágicamente fuerte. Así que encontramos aquí la terrible verdad que hay personas que van a apartarse de la fe, negándola. Ahora, después de definir la fe, Pablo va a enunciar el origen de los mensajes, porque son varios mensajes, pero al fin y al cabo el objetivo es uno: que se niegue la fe en Cristo. Va a hablar acerca del origen de los mensajes engañadores. Esto sería como nuestro segundo punto. Y dice que van a apostatar de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, el mensaje que te llame a negar la fe, a apostatar, puede tener distintas variantes. Puede venir alguien presentándose con filosofía oriental, budismo, hinduismo, nueva era. Puede venir inclusive una doctrina diametralmente opuesta a Dios por entero, como el ateísmo. Puede ocurrir. Puede venir algún maestro con cierta sofisticación, con lenguaje universitario, con mucha ciencia encima. O puede venir alguien que habla de Jesús, pero trastocándolo al punto tal que, si bien habla de Jesús, del Espíritu Santo y del Evangelio, al fin y al cabo esté llevándote a otra creencia. El mensaje puede ser variado.
La misión es una, que te apartes de la fe en el Señor Jesucristo. Personalmente, creo, y creo que puedo ampararlo, que para mí los mensajes más peligrosos, los mensajes engañadores más peligrosos, no son aquellos que son diametralmente opuestos a la fe. Son los que más parecidos son a la fe y cierto conocimiento se necesita para decir, acá está su veneno. Porque probablemente vengan junto a ustedes y alguien les predique acerca de Buda y las nobles verdades y cómo llegar al nirvana y unos digan, no, es tan opuesto que no. O alguien venga hablando de la evolución y del Big Bang y de que de la nada se hizo todo y vos digas, no. Pero probablemente venga alguien que engañando tus sentidos te presente un Jesús, un espíritu, un evangelio más tolerable y vos lo aceptes. De hecho, que era la preocupación de Pablo que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 11, donde él dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, déjenme hablarles un poco locamente, dice Pablo, sí, por favor, tolérenme. Versículo 2, porque yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, dice Pablo. Versículo 3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo me temo, dice Pablo, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En un lenguaje más sencillo, cuidado con que alguien venga a predicarte un Jesús con la Biblia, con un espíritu y un evangelio, pero cuidado que puede ser otro. Así como la serpiente engañó a Eva, yo me temo que ustedes, al no tener la guardia arriba, también puedan ser engañados. ¿Ven lo que está diciendo aquí? Y en el contexto de los Efesios, en Éfeso, hermano, ya nadie más estaba volviendo casi a Diana. Lo que estaba llevando a la apostasía era la predicación de un falso evangelio y un falso Cristo. Es lo que más estaba causando deserciones. Y por más que este mensaje, que los mensajes engañadores, y hablo en plural, tengan distintas variantes, el fin es el mismo. Que uno apostate de Cristo, que uno se aparte de Cristo, para usar el lenguaje de Lucas. Así que miren el origen. Si bien esto es predicado por hombres, o plasmado por hombres en escritos, dice que lo que en verdad se está escuchando cuando se escucha un mensaje engañador es espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y doctrina de demonios no se refiere a doctrinas sobre demonios, son doctrinas que vienen de ellos. Así que detrás de cada falso maestro, y esto no es de una manera ser místicamente insano, pero aquí le está diciendo que por más que haya un ministro, alguien predicando este falso mensaje, hay todo un reino opuesto detrás de él dirigiéndolo. Así que cuando estás escuchando a falsos maestros, si bien estos son instrumentos, así como los apóstoles son instrumentos del Señor, y el Espíritu habla a través de ellos, y claramente habla a través de ellos, también los que predican la falsedad son instrumentos ¿de qué? De espíritus engañadores y demonios. Y en 2 de Corintios, capítulo 11, también vuelve a decir
en los versos 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya en aquella época, los apóstoles tenían que enfrentarse a hombres que se hacían pasar por apóstoles de Cristo. Y miren lo que dice el verso 14. Y no es maravilla, así que lo que dice, no, así que no te sorprendas, no te maravilles. Está advertido, pero para que esto no te tome de sorpresa. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño, repito, no es extraño si también sus ministros o sus predicadores se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una y otra vez, hermanos, 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 la Biblia te va a advertir una y otra vez acerca de personas que van a pararse con una actitud y una postura y una apariencia piadosa y van a hablar inclusive de parte de Cristo, pero son falsos maestros. Que alguien abra una Biblia, que alguien diga la palabra Espíritu Santo, Dios, o que alguien cante un himno, hermano, no significa nada. Podría ser un falso maestro. Y estos, inclusive dice en el versículo 2, hablando acerca de los instrumentos, ya el origen, Pablo te lo muestra aquí, el origen es las tinieblas mismas. Pablo va a pasar a describir este punto, que ya lo introduje, que es acerca de los instrumentos o los portadores de los mensajes que engañan. Y en el versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, predican, añado yo. Y a partir del 3 y 4 va a hablar del mensaje que estaban predicando en el momento. Así que hay un mensaje, no es de origen humano, es de origen demoníaco. Así como el Espíritu utiliza a hombres para hablar las verdades del Señor, también el reino opuesto o los que se oponen utilizan a hombres para hablar su falso evangelio o sus falsos mensajes, que tienen como fin que la masa, y acá tengo que explicarme bien, que la masa que no es realmente conversa, apostate. ¿Por qué? Porque hay una especie de alineación conjunta de estas acciones. ¿Qué estás diciendo, pastor? Hermano, Dios tiene el control. ¿Amén? Esa frase nos gusta cuando hay un problema, ¿verdad? Dios tiene el control. Aquí la mayoría entendemos lo que es la providencia del Señor. En lenguaje sencillo, Dios gobierna absolutamente todo. Y nada se mueve de su mano. Está en la Convención de Londres, en la de Westminster también. Quiere decir que tanto una acción mala como una acción buena está dentro del gobierno del Señor. Y al final Dios siempre será glorificado. Siempre. Dios tiene el control. No hay demonio que toque tu puerta, no hay desgracia que entre por tu ventana sin que antes Dios diga, puede. ¿Amén? ¿Lo toman? Si duda hay, Job 1 está para eso. Donde el mismo Satanás no podía tocar a Job porque Dios le había puesto un vallado. Y en esa narrativa, y en esa poesía, porque Job es una poesía, se muestra la providencia y el gobierno del Señor. Satanás tocaba y avanzaba conforme a Dios decía, puedes, puedes, puedes. Amén. Y dice Job que él no pecó atribuyendo a Dios despropósito alguno.
Eso es una verdad que da una cosmovisión, que da una forma de ver la vida. No hay cosa que te ocurra que tenga un despropósito. Porque si decís que algo que te pasa no tiene propósito, estás pecando. Job no pecó así. Mira la introducción que yo estoy haciendo para meterte en lo que te voy a decir. Los que apostatan, hermanos, no son víctimas. Los que apostatan, en verdad, están siendo probados por el Señor y sus corazones, aún muertos, manifiestan su inclinación siguiendo a los falsos maestros que los guían en pos de otros dioses. Y tengo un verso que prueba esto. En Deuteronomio capítulo 13, y miren a dónde vamos. Esto nos muestra que esto es desde antes, hermanos. El pueblo de Dios siempre ha sido de esta forma tratado. En Deuteronomio capítulo 13, miren cómo se conjugan, miren cómo se alinean la operación de los falsos maestros con la soberanía del Señor. Miren cómo estas dos acciones aquí encuentran un punto. Estas dos verdades. Dice en Deuteronomio capítulo 13, y te pido que lo mastiques conmigo. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. En Israel se levantaba un hombre y decía, voy a hacer señales, voy a hacer prodigios, yo tengo sueños. Y empezaba a hablar así cosas de parte de Dios. Ahora, dice, y si se cumpliere las señales o prodigios que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Básicamente esto estaba ocurriendo. Se levantaban profetas que hacían señales, decían, voy a hacer señales, y señales hacían. Pero a continuación te guiaban en pos de otros dioses. Cuando eso ocurra, porque eso va a ocurrir, hermanos, de tanto en tanto en el pueblo, ¿se acuerdan Hechos 20? De entre el pueblo se puede levantar algún que otro soñador, profeta o milagrero anunciando señal, y inclusive estas se cumplen, pero automáticamente a continuación él te guía en pos de otro Cristo, u otro Dios, u otro. Dice el Señor en su palabra, en el versículo 3 de Deuteronomio 13, dice, y no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Y yo añado, aunque se cumpla, hermano, no le des oído. Porque dice aquí que Jehová vuestro Dios os está probando. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Bueno, ¿en verdad crees eso? Bueno, Dios te va a poner falsos profetas que inclusive podrían hacer señales y van a invitarte a seguir a otro Dios de distintas gamas. Ahora, si bien estos están operando por parte de las tinieblas, también uno tiene que entender de que Dios te está probando para ver si tu fe es real. ¿Ves la conclusión? Entonces uno ve un falso maestro y a veces uno en el enojo dice, Señor, extermínalos. Pero a la luz de la palabra uno dice, pero ahora que lo pienso, son instrumentos del Señor. De hecho que escuché decir esto a David Barceló con su voz tan amable.
Decía, gracias a Dios por los falsos maestros porque purifican la iglesia. Porque provocan que los que no son del rebaño vayan tras ellos y terminan siendo un instrumento para que haya menos cabritos en las iglesias. Y lo escuché agradecer por los falsos maestros y aparte, él todo lo dice tan amable que yo decía, esto acabó de ser una bomba y suena bien. Dios está probando. Lo que sí podemos encontrar en la palabra del Señor es que, y esta es una esperanza para nosotros, porque tal vez esto pueda crear un temor no santo y decir, ¿y si yo termino apostatando? ¿Cómo sé que soy realmente un creyente? ¿Cómo sé? Hermano, también encontramos en innumerables versos la verdad de que el Señor terminará su obra en aquellos que Él eligió. Y podría usar tantos versos, pero quiero darte una esperanza y quiero darte una fortaleza ante esta terrible verdad de que es verdad lo que dice el Espíritu, lo creemos, que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe, pero también hay un consuelo en la misma palabra del Señor para nosotros, comenzando inclusive, podría, con Jesús diciendo en Juan capítulo 10, que después de hablar acerca de que Él es el pastor y que Él va al redil, dice en Juan capítulo 10, versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y dice en el versículo 5 de Juan 10, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz del extraño. Es una alegoría de Jesús siendo predicado y que los suyos van a escuchar el mensaje del Señor. No solamente eso, encontramos una enorme promesa del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros creemos en la hermosa doctrina de la perseverancia de los santos porque Dios los hará perseverar. El que realmente es del Señor y creyó en Cristo y creyó con un corazón sincero, regenerado en el Evangelio, en el indiscutiblemente grande misterio de la piedad, aquellos que en verdad creyeron en eso, hermanos, van a morir firmes en la fe porque Dios los hará perseverar. Dios terminará la obra que inició en cada uno de nosotros. Y estamos persuadidos de esto. Repito, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Él la terminará hasta el día que nos encontremos con el Señor Jesucristo. Así que es verdad. Y es dolorosa. Muchos van a apostatar. Muchos se apartarán. Como la semilla que cae entre pedregales. Se apartarán. Pero también encontramos en la palabra del Señor la hermosa verdad de que los verdaderos hijos de Dios nunca van a apartarse. Juan nos dice que salieron de nosotros, pero en verdad nunca lo fueron. Porque los que realmente son del Señor nunca, los que realmente son del Señor nunca van a volver atrás. Nunca. En el contexto de primera de Timoteo, después de hablar acerca de la apostasía, de su origen, de sus mensajeros, estos a los cuales Pablo llama hipócritas y mentirosos, son palabras de Pablo, por la hipocresía de mentirosos que obviamente predican y son utilizados por las tinieblas porque ya su conciencia está cauterizada. No son sensibles al llamado del Señor. Pablo va a hablar acerca del mensaje que estaba trastocando y trastornando a la iglesia de Éfeso. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora uno dice, pero acá dice que ellos van a prohibir casarse y van a inclusive a llamar que uno se abstenga de alimentos. Hermanos, estas dos acciones no son dos acciones pecaminosas. Si alguien no quiere casarse o siente que tiene un llamado a entregar completamente su vida al Señor y abstenerse de buscar un cónyuge, eso no es pecaminoso. Ahora, lo que estaba ocurriendo en Éfeso es que estos falsos maestros estaban llamando a una especie de renuncia al matrimonio y renuncia a la consumición de ciertos alimentos como una especie de mérito para ser salvo. Así que la idea aquí es obras. Estos falsos maestros van a predicar obras. Inclusive van a llamar a que ustedes se abstengan de cosas que son legales, porque estos decían que cuanto más obras tenía uno, más acepto era delante del Señor. Y aquí estaban inclusive llamando a una especie de ascetismo, de consagración extrema, al punto tal de que estaban instando a algunos a que no contrajeran matrimonio, e inclusive lleven un cierto tipo de dieta o que realicen largos ayunos, porque cuando más obras hacían, más eran merecedores de la gracia del Señor. Merecedor de la gracia, una frase que ni siquiera tiene sentido. ¿Merecedor de la gracia? ¿Está escuchando eso? Entonces, el punto era que estos falsos maestros estaban volviendo a trastornar al pueblo, llevándolos a un sistema de méritos de nuevo. Y por ende llevándolos así a una apostasía. No voy a entrar a explicar lo que son los gnósticos, que probablemente hayan sido ellos, pero era una filosofía que creía que todo lo material era malo, por ende había que tener una vida ultra abstemia para ser considerado acepto delante del Señor. Es largo el tema, por eso es que no quiero desviarme en eso, pero básicamente lo que, repito, estos falsos maestros estaban haciendo era volver a meter un sistema de obras que si uno pone en un sentido ideológico, hay solamente dos creencias en el mundo entero, obras y gracia. Y el verdadero cristianismo es gracia. El resto, podríamos decir millares y millares de doctrinas, terminan siendo al fin y al cabo obras. Gracia, mérito. Gracia, obras. Entonces Pablo, después de denunciar esta doctrina, que estos hipócritas, dice él, mentirosos, con la mente insensible, con el corazón insensible al Señor, estaban predicando obras, que estaban prohibiendo que se casen, estaban mandando a que hagan ciertos ayunos o dietas que Dios no mandó, que se abstengan de alimentos que Dios creó, que inclusive alimentos que ya en este siglo se puede consumir con acción de gracias. Y dice Pablo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, esta oración es una contestación a la herejía y al mensaje anatémico y apóstata que estaban predicando estos falsos maestros. Pero básicamente la idea en el texto es que hay una verdad acerca de que algunos van a apostatar, que hay un origen de estos mensajes engañadores que es el reino de las tinieblas, que hay instrumentos de las tinieblas y que el fin es uno. Que la gente se aparte de Jesucristo. Pablo dice a continuación, que sería prácticamente parte de la próxima prédica, pero quiero leerlo para que esto quede más sólido. Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo,
nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que esto es un deber de cada predicador, enseñar a su congregación cómo conducirse, cómo debemos de conducirnos, qué es el Evangelio, qué somos por causa de la obra de Cristo, y también advertir de que van a venir a querer ensuciar y a trastornar lo que tenemos como iglesia. Quiero terminar leyéndote una porción de la palabra de la carta siguiente, que es de 2 de Timoteo. En la segunda carta que le envía Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, después de darle direcciones acerca de cómo debe de conducirse otra vez y de darle ánimo para que sea un buen ministro del Señor y que prepare a otros hombres, en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo vuelve a decirle, y otra vez vamos con los falsos maestros, dice Pablo lo siguiente, 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, podía haber dicho hombres malos, pero miren el énfasis que le da. Ahora, serán todo esto que no lo voy a volver a leer, pero dice en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. ¿Viste eso? Quiere decir que van a ser hombres que se te van a presentar, hermano, y un ángel del Señor. Van a tener apariencia de piedad, pero serán todo esto. ¿Estás escuchando eso? Casa de Dios, ¿estás escuchando esto? Van a tener apariencia de que realmente son, pero no lo son. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Ahora, ¿cómo voy a evitarlo si tienen esta apariencia, siendo todo lo malo que Pablo acaba de decir? Bueno, hermanos, con el tiempo se le va a escapar algún que otro fruto. Y hay que estar atento a eso. Dice en el versículo 6 después, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivo a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Así que estos son los que se meten y engatusan mujeres. Y dice el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son maestros que como que engatusan mujeres carentes de muchas cosas y están ahí constantemente enseñándoles congreso de esto, congreso de lo otro, congreso acá, congreso allá, enseñanza, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5. Y están cautivadas por estos demagogos, berceros, de labia, y están ahí y cautiva a estas mujeres, y probablemente ven en ellos lo que no ven en sus hombres, y están ahí como ese ratoncito en una ruedita, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, nunca llegan al Evangelio. No solamente eso, y de la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Hay una fuerte creencia que estos Janes y Jambres eran los de Éxodo 7:11,
los magos que resistieron a Moisés haciendo milagros igual que él. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así que en algún momento dado, estos van a manifestar lo que realmente son. Y aquí está prácticamente un mástil para nosotros, del cual tenemos que agarrarnos con fuerza. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconía, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Así que dice Pablo a Timoteo, hay estos falsos hombres, pero tú has seguido esta doctrina. Esa fe no fingida de la cual él podía dar testimonio que Timoteo tenía. Y termina diciendo con la idea, y también todos los que quieran vivir piadosamente, verdaderamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hay una esperanza, hermanos. Dios va a probar a aquellos que solamente tienen una fe superficial y no van a pasar esa prueba, pero los que realmente son del Señor lo van a hacer. Vamos a orar. Padre, te oramos conforme al texto. Te amamos, Señor. Padre, por tu gracia y misericordia, somos parte de tu casa. Por total gracia y misericordia, somos parte de tu casa, Señor. De tu iglesia, único Dios viviente. Gracias, Padre, porque somos parte de la columna y el baluarte de la verdad. Gracias, Señor. Padre, indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra fe. La vida entera, la eternidad, no van a alcanzar para entender completamente lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, por tu obra, por tu rescate. Gracias, Señor. Es gracia, Señor. Y la gracia no se merece, porque entonces no sería gracia. Y grande es esto, Señor. Padre, reconocemos y sabemos que algunos van a apostatar, pero algunos que en verdad nunca fueron tuyos, Señor. Los que realmente son, nunca van a volver atrás, Padre. Nunca, Señor. Es promesa, es palabra tuya. Te pido que nos guardes, Señor, de que no nos engañen ni siquiera momentáneamente, que no nos claven la duda, Señor, los embajadores de la mentira que son guiados por los espíritus engañadores. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en la gracia, firmes en la fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pasar la prueba. Si bien sabemos que es imposible que nos descarriemos, te ruego, Padre, que ni siquiera la duda sea clavada en nuestros corazones. Guárdanos, Señor. Te pido, Padre, que toques el corazón de alguien, si hay alguien aquí que solo tiene una fe superficial y no de corazón, te pido que toques su corazón. Seas quien seas, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando a que depongas tu rebeldía, te arrepientas y creas verdaderamente en el Evangelio. Hoy es tu día, quien quiera que sea. Que el Señor toque tu corazón, que tu vida cambie para siempre y que ya nunca más nada vuelva a ser igual. Gracias, Padre, por todos los que están. Gracias, Señor, por todos los que son. Te ruego que nos guíes con tu Espíritu Santo hasta el día de Jesucristo. Amén.